なんて嬉しい。私の友達セチュ。セチュ。あなたに。お前はもう死んでいる。 Muy buenos días, mi nombre es Kevin López Díaz y pues les voy a hablar un poco sobre la tensión superficial y además les voy a mostrar un experimento. La tensión superficial es un fenómeno físico en la que la superficie de un líquido se comporta como una cama elástica. Pero ¿qué es lo que sucede? En el interior del líquido hay moléculas, las cuales están rodeadas a su vez por más moléculas. ¿Esto qué hace? Que las fuerzas de atracción entre las moléculas sean compensadas en su totalidad. Pero entonces, ¿qué pasa con la superficie? En la superficie, pues las moléculas solo están rodeadas en cierta medida por demás moléculas. Pero al exterior, pues vemos que no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas en la superficie van a tender a atraerse con mayor fuerza. ¿Listo? Formando así una capa fina que permite que algunos objetos, como vamos a ver a continuación, puedan flotar en vez de hundir. Como podemos ver, el alfiler vamos a ver si enfoca. Va a llegar un momento en el que el papel se va a hundir y el alfiler va a flotar por sí mismo sobre el agua. Y como se puede ver el efecto, como si estuviera flotando, estuviera ejerciendo presión sobre la superficie, pero sin hundirse. Entonces podemos concluir que la tensión superficial es cuánta resistencia ofrece un líquido a la deformación de su frontera con respecto a otra sustancia. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, yo soy Juan Camilo López y yo hablaré acerca de la presión. En este caso tenemos presión relativa, atmosférica y absoluta. Haré una pequeña explicación de cada uno y la demostraré con una imagen. En la relativa sería la presión que está por encima de la atmosférica. ¿A qué se ve esto y por qué se dice relativa? Porque la presión que normalmente nosotros medimos con el manómetro y suele ser una presión que cuando no tenemos en cuenta la atmosférica en ese momento. Que no la tengamos en cuenta o que digamos que el número que nos dé no tenga en cuenta la atmosférica no significa que la atmosférica no está actuando ahí, solo que la relativa parte desde el punto máximo de la atmosférica. La atmosférica es la presión que tenemos en ese momento. En ese momento todos estamos expuestos a la atmosférica. La atmosférica sería la presión o una fuerza que genera debido al aire por la atmósfera, por así decirlo. Esto cambia dependiendo de la altitud en que nos encontremos. Eso lo mostraré más adelante con las imágenes. Y la absoluta sería la suma entre la relativa y la atmosférica. Y entonces las imágenes tenemos que, por lo menos aquí tengo la imagen que nos demuestra esto. Por lo menos partimos la atmosférica parte de 0 hasta el punto máximo dependiendo de la altitud que nos encontremos. Entre la altitud sea más alta, la presión se siente más. Y entre más baja, la presión atmosférica sería menor. Las presiones menores se encuentran como que en la línea ecuatorial y las mayores como que en las zonas rocosas montañosas muy altas. Pero muchas veces cuando subimos una montaña o algo por el estilo, un lugar muy alto, sentimos como si nos comprimiéramos un poco. Ahí es cuando ya realmente sentimos esta presión en nosotros. La manométrica es la que medimos en el momento o en el instante. Un ejemplo, si yo mido el aire que tengo contenido en un globo o en una jeringa, esa sería nuestra presión manométrica. Y la absoluta ya sería pues claramente la suma entre las dos. Aquí voy el concepto de presión, que sería fuerza sobre área, que pues sería en este caso la presión, que serían las secciones de fuerza que pues nosotros ejercemos sobre cierta cantidad de área. Aquí puse un ejemplo breve que sería un manómetro casero en el que este émbolo que tenemos aquí podemos sumarlo como un globo con aire y esta parte roja sería agua.
¿De qué consta este manómetro? Por lo menos, para poder encontrar la presión que tiene, un ejemplo, el globo que coloquemos en esta sección, debemos hacer los siguientes pasos. Primero, ponemos el globo ahí en la boquilla, lo soltamos la boquilla para que suelte la presión que tiene por dentro. Esto va a generar que el agua cambie de altura y lo podemos medir debido a una regla o algún aparato de medición, va a hacer que cambie. Esto nos va a servir para qué? Porque podemos usar la fórmula que es densidad por gravedad por la diferencia de altura. Y aquí tenemos en cuenta lo que sería la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Para no alargar más, ya con esto podemos obtener lo que es la presión del globo. Y otra cosa a destacar, si nosotros cerramos la boquilla del globo, o sea, si dejamos que deje de ejercer presión, vamos a ver cómo el agua vuelve a su sitio inicial. Listo, esto sería todo. Por cierto, hay que tener en cuenta todas las unidades de medida y gracias por la atención. Será duelo a muerte con cuchillos. Realizaremos el experimento de la viscosidad, el cual consiste en vertir 3 fluidos en 3 mangueras con el fin de apreciar el tiempo que les lleva pues, del inicio hasta el final de la manguera. Inicialmente empezaremos con la jeringa de EGA, también tenemos una jeringa de aceite y tenemos una jeringa de agua. Bueno, la viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a fluir. Pues en este experimento podemos apreciar que a la EGA le costó muchísimo más tiempo recorrer el tubo. El aceite le cuesta un poquito menos, pero de todas maneras se demora. Y el agua, pues prácticamente inmediatamente realiza el transcurrido del tubo. 素敵だったよ、ダーリン。 Muy buenos días, mi nombre es Ken Antonio Borja Zambrano y el día de hoy hablaré sobre la presión de vapor. Podemos definir la presión de vapor como la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Es de tener en cuenta que la fase líquida y la fase de vapor se van a encontrar en un estado de equilibrio. Podemos comprender el concepto por medio de un ejemplo. Tenemos un recipiente cerrado con líquido, en este caso agua. Al transcurrir el tiempo, el agua comenzará a evaporarse. En este punto, cabe aclarar que el agua no tiene que hervir para poder evaporarse. Es por tanto que se hace una distinción entre la evaporación y la ebullición. Teniendo este ejemplo en mente, podemos referirnos a que la presión de vapor será la presión que ejercen las moléculas al impactar al recipiente, es decir, la fuerza que ejercen las moléculas evaporadas dentro de un recipiente cerrado sobre la fase líquida. Y al referirnos a un estado de equilibrio entre la fase líquida y vapor, nos referimos a que mientras una molécula se evapora, otra molécula se condensa. Para concluir, podemos decir que la importancia de la presión de vapor radica en que define los puntos promedios de ebullición de las sustancias.